Bienvenidos nuevamente a una nueva clase de electrotecnia y máquinas. En la clase de hoy vamos a hablar de algo que es como un empalme entre las dos partes de nuestros videos, que son electrotecnia y máquinas eléctricas, que es los circuitos magnéticos. Les estoy compartiendo un PowerPoint, ¿sí? Que justamente se llama circuitos magnéticos. Bueno, vamos a hablar un poco de qué se trata. Muchos de ustedes ya vieron en materias previas este tema, generalmente en materias del tipo física 2 o física, la parte de física que vieron electricidad. Pero vamos a hacer un repaso. ¿Qué es un circuito magnético y por qué le decimos así? La idea es tener un núcleo de material ferromagnético, como estos que están dibujados acá abajo, ¿sí? Alrededor del cual uno enrolla una bobina, ¿sí? Una o más bobinas, ¿no? A veces hablamos de una, a veces de más. Una de las características del material es ferromagnético, o sea que es un material donde nosotros aplicamos una corriente y conseguimos un flujo magnético, ¿sí? Una de las características para que pueda ser utilizable para alguna función, en general necesitamos, como está en el segundo dibujo, que tenga un entrehierro. Y aquí, ¿qué aprovechamos? Aprovechamos energía de campo magnético en el aire y aquí podemos poner una función. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una máquina eléctrica, por ejemplo, no siempre es así, pero podría ser que toda este gran circuito que tenemos representado aquí lo que sería la parte fija o el estator de la máquina, y dejamos un espacio de aire y adentro ponemos el eje que está rotando, que también va a tener que tener material magnético, y bueno, y así aprovechamos el campo magnético para hacer una conversión electromecánica de la energía. Este es uno de los ejemplos de cómo usar el entrehierro y por qué el entrehierro. La idea es que el circuito, se llama circuito, es magnético, bueno, por el material magnético obviamente, y se llama circuito porque lo que uno consigue con esta corriente generando un campo magnético y un flujo magnético es que dentro del material circula un flujo magnético, ¿sí? Tal como está representado aquí en esta figura, ¿no? Hay un flujo magnético que va a circular todo en común por el circuito, eso es lo que tiene en común. Se asimila así un circuito eléctrico, porque en un circuito eléctrico que circula corriente. Bueno, la idea de los circuitos magnéticos, ¿cómo es? Todo esto que estábamos diciendo, qué leyes físicas son las que hacen que esto funcione, o en qué leyes físicas se basa. La primera idea es que al circular corriente por un bobinado se produce ¿qué? Un campo magnético que lo llamamos H, ¿no? En general, y esa es la ley de Ampère, es esta ley, sería una bobina como esta que está aquí, aparece un campo magnético H, y la ley de Ampère sería la formulación, sería esta que está aquí, en realidad, donde dice N por I generalmente, se puede hablar también de eh, corriente, la corriente concatenada. O sea, esto en general acá es corriente concatenada, ¿sí? ¿Por qué hablamos de corriente concatenada? Porque la idea es que nosotros hacemos la integral del campo magnético H, esto piénsenlo como un vector, ¿sí? La integral del campo magnético H a lo largo de una línea y vemos esa línea que corrientes concatena. Voy a volver un poco para atrás en nuestro dibujo. En la transparencia anterior, si ustedes se fijan, nosotros podemos hacer un camino por adentro del material, ¿sí? Por ejemplo, este camino. Y en ese camino, perdonen que voy a poner de nuevo el flecha, para que lo vean mejor. En este camino, y podemos integrar el H, y concatenamos corriente. ¿Cuántas veces? Las n vueltas que tenga esta espiral. Esa es más o menos la idea. Bueno, este campo magnético H es producido por la bobina y según lo que tenga dentro del material, lo que haya dentro de esa bobina, produce un campo que se llama inducción magnética, B, tiene otro nombre, ¿sí? Es también un vector y bueno, la relación que más normalmente se ve de estos dos vectores es B igual mu por H. Yo recomiendo que siempre, lo vamos a agregar acá,
le pongamos flechitas de vectores, ¿sí? Son dos vectores de igual dirección y sentido, ¿sí? Bueno, bueno, en realidad a uno no le importa en sí el campo magnético, sino el flujo magnético que se consigue, que es, como ya dijimos, el que circula, que es la integral a lo largo de una superficie, una integral de superficie del B. Por supuesto, esto nuevamente es un cálculo vectorial, ¿no? O sea, esto sería B y esto sería el diferencial de superficie. ¿Está bien? O sea, una integral de superficie sería el flujo magnético. Lo importante es que este campo magnético, así, el campo de inducción, está almacenando energía. Siempre, al haber un campo magnético, hay almacenamiento de energía. La fórmula de almacenamiento de energía por unidad de volumen, por eso se les puse ahí abajo Joule por metro cúbico, ¿sí? Es un medio de B por H, en cualquier lugar del material, ¿sí? Bueno, estas serían como nuestras leyes básicas de funcionamiento. O sea, nosotros aplicamos una corriente, con la corriente conseguimos un campo de inducción, el campo de inducción produce un flujo y el flujo almacena energía. Tratemos ahora de poner esto un poco más en términos más prácticos y acá aparece la que se llama ley de Hopkinson. De nuevo volvemos a nuestro dibujo elemental de circuito magnético y aplicamos la ley de Ampère. Ahora ya hacemos sí el camino de circulación de flujo que les había mencionado antes, que es hacer circular por adentro del material. En general, acá le puse una letra L a este camino. En general, le ponemos LM, ¿no? Que está abajo. Le voy a agregar para que les quede claro. Le ponemos LM, que sería el camino magnético medio, porque en realidad uno toma en el medio del material, ¿no? El del medio de la dimensión. Si uno supone que adentro de este material el campo magnético es siempre igual, bueno, esta integral de línea es el valor del vector es siempre el mismo, entonces el módulo del H por la longitud del circuito magnético es igual a la corriente concatenada, que es N por I. ¿Sí? Bueno, el flujo, sigamos abajo, el flujo era B por, bueno, si hacemos que en la sección del material el campo es siempre igual, es directamente el B por la sección de material, ¿no? La sección de material sería la sección, se los voy a representar también aquí para que quede claro. Sería un corte, ¿no? Sería algo así, ¿no? Cortamos acá, bueno, perdonen, no es muy fácil dibujar con el mouse, ya se los había contado, ¿no? Sería una idea así, ¿sí? Esto sería mis secciones, que va a ser la misma en todo el circuito. Entonces, el flujo sería B por S, pero el B es mu por H y mu es mu 0 por mu R, ¿sí? Mu es permeabilidad, ¿sí? Mu 0 es permeabilidad del vacío, mu R es permeabilidad del material. Después tenemos otro video donde hablamos un poco más de mu 0, mu R, así que eso se los dejo para ver más adelante. Bueno, B mu por H, me queda mu 0, mu R por H y S, ¿no? Me queda así. Ahora, H lo podemos despejar de esta, ¿no? N por I sobre LM, ¿no? Por eso, ¿está bien? Y nos queda una expresión como esta. Fíjense cómo quedó. N por I sobre, nos quedó abajo LM sobre mu 0, mu R y S lo podemos poner abajo. ¿Esto para qué lo hicimos? Fíjense. N por I es lo que podemos llamar fuerza magnetomotriz. ¿Sí? N por I sería la fuerza magnetomotriz. Bueno, me quedó todo cruzado, pero ustedes me lo entienden. ¿Sí? Lm sobre mu S, ¿sí? Es lo que vamos a definir como reluctancia. Si ustedes se fijan, ¿cómo nos quedó la ecuación? Nos quedó phi igual a fuerza magnetomotriz sobre reluctancia, ¿sí? Bueno, esta ecuación
lo que me está dando es una relación lineal causa-efecto. O sea, nosotros le aplicamos a un circuito magnético una fuerza magnetomotriz, o sea, le aplicamos una corriente con un número de vueltas y lo que conseguimos es dentro del material un flujo magnético. Ahora, ¿de qué depende cuánto flujo magnético tengamos? De las características del material. Sus dimensiones, longitud y sección, ¿sí? Y de qué material está hecho, que sería el μr. Y bueno, μ0 es una constante. Esto es más o menos la idea, ¿sí? ¿Ustedes qué piensan? Un material que tenga mayor longitud va a costar más magnetizarlo, ¿sí? ¿Está bien? Eso es más o menos la idea. Entonces, veamos un poquito más para qué sirve la ley de Hopkinson. O sea, la ley de Hopkinson diría esto, entonces, escrita de otra manera, fuerza magnetomotriz igual a flujo por reluctancia. Recuerden siempre, fuerza magnetomotriz es la causa del efecto que es el flujo magnético. Y esto se parece mucho a una ley que nosotros conocemos bien, que es la ley de Ohm. ¿Cómo dice la ley de Ohm? Tensión igual corriente por resistencia. Y fíjense qué similitud que hay, porque el flujo circula y la corriente circula. Y la fuerza magnetomotriz o la tensión es lo que aplicamos de afuera. Entonces podemos hacer esta similitud. Asimilar la resistencia, la reluctancia a la resistencia, el flujo a la corriente y la fuerza magnetomotriz a la tensión. Y una vez que tenemos esto, y esto es lo interesante de esta ley de Hopkinson y de hablar de circuitos magnéticos, estamos haciendo una similitud. Estamos diciendo un circuito magnético se puede asimilar a un circuito eléctrico para hacer los cálculos, ¿sí? Para calcular. ¿Qué quiere decir? Que podemos aplicar los métodos de resolución que ya sabemos en circuitos eléctricos, ¿sí? Esta es un poco la idea de la ley de Hopkinson. Fíjense, vamos a nuestro primer ejemplo de circuito, que era el circuito con un núcleo macizo. Le aplicamos una corriente continua para no complicarnos la vida por ahora, ¿sí? Igual, bueno, después les voy a contar algún efecto en alterna, pero tampoco es tan complicado, ¿sí? Y la idea sería, ¿qué tenemos? Tenemos una fuente de fuerza magnetomotriz, la dibujamos como una fuente de fuerza magnetomotriz, acá estaría la similitud con la tensión. Tenemos un circuito magnético con longitud, sección, permeabilidad, es una reluctancia, lo dibujamos como una resistencia. Y esta fuerza magnetomotriz aplicada a esta reluctancia va a hacer que circule un flujo magnético. Lo dibujamos como si fuera la corriente. Y aplicamos la ley de Ohm. Siempre recuerden la fórmula de reluctancia, ¿no? Longitud sobre permeabilidad y sección. ¿Sí? Bueno, si uno sabe esto y dice, bueno, por ejemplo, uno de los problemas típicos, podría saber, teniendo todas las dimensiones y sabiendo la permeabilidad del material, todos los datos, uno quiere conseguir un cierto flujo magnético dentro del material. Y entonces tiene que calcular qué corriente tiene que aplicar, ¿sí? Bueno, sería la cuenta que está acá, ¿no? Despejando de la ley de Hopkinson nos daría esto que está acá. Bueno, esto sería el circuito magnético más sencillo. ¿Qué pasa si tiene otra cosa? Por ejemplo, un entrehierro. En este en realidad ustedes están viendo, el núcleo no es, la diferencia con el anterior, además del entrehierro, es que el núcleo no es macizo. Eso es porque en alterna, para evitar mayores pérdidas en el hierro, después esto también en otro video explicamos más en detalle pérdidas en el hierro, para evitar pérdidas en el hierro lo que hacemos es lámina en el núcleo, ahora se los cuento en un ratito más. Algo les voy a contar acá y después se los voy a explicar el tema de pérdidas en el hierro en otro video, para que no se haga tan largo este video. Bueno, en este, ¿qué tenemos? Fíjense. Hay como dos trozos de material con distinta permeabilidad. Podría entrar en la misma sección, después vamos a hablar un poco de la sección del entrehierro también. Pero en un principio, ¿qué es lo que tienen en común el hierro y el entrehierro? Ambos son recorridos por el mismo flujo magnético. O sea, el flujo es como la corriente. Es como si ambos fueran recorridos por la misma corriente. Y entonces, ¿qué tenemos que pensar? Elementos recorridos por la misma corriente están en series. Los podemos escribir como dos reluctancias en serie, lo que está representado aquí en el circuito equivalente al lado. ¿Sí? La reluctancia total sería del hierro más la del aire, ¿sí? Fíjense
La reluctancia del hierro es la fórmula que vimos, ¿sí? La del aire, ¿qué diferencia tiene el aire? ¿Qué permeabilidad tiene? Mu0, ¿está bien? O sea, tiene una permeabilidad muy pequeña el aire. Con lo cual, cuidado, porque al tener una permeabilidad pequeña, estoy buscando el mouse, no lo veo. Bueno, al tener una permeabilidad pequeña, mu0 es 4 pi por 10 a la menos 7, no sé si se acordaban de ese numerito, y no lo estoy multiplicando por nada, siempre está mu0, dentro del mu siempre está mu0, pero siempre lo multiplicamos por 1000, entre 1000 y 10.000, ahora no lo multiplico por nada, por lo tanto, entre la reluctancia del hierro y la reluctancia del aire, hay dos diferencias importantes. La permeabilidad, que en el aire es 1000 veces, entre 1000 y 10.000 veces menor, si depende del material, obviamente. Y la longitud, porque uno no pone un entrehierro muy grande, porque justamente por este fenómeno, si uno pusiera un entrehierro de longitud similar a la del hierro, ¿qué tendría? La reluctancia del aire sería, ¿cuánto? Sería el de mayor resistencia también, porque tiene una permeabilidad mucho más chica. ¿Y qué sucedería? ¿Quién sería el mayor para conseguir un cierto flujo? ¿Quién sería el que más demandaría? ¿Para qué necesitaría la fuerza magnetomotriz? Y justamente para la reluctancia del aire. Entonces no se puede usar un entrehierro muy largo, hay que usar un entrehierro lo más pequeño posible por este fenómeno. También hay una pequeña diferencia en la sección que se las voy a contar en lo que sigue, en un ratito, ¿sí? Y bueno, en general, aun cuando sea pequeño, suele pasar que la reluctancia del aire, del entrehierro, es mayor que la del hierro. O es del mismo orden, por lo menos, ¿sí? Por estos dos fenómenos. Tengo muy chiquitito el entrehierro, pero con una permeabilidad muy baja. Bueno. Puede haber también un circuito como este que está acá, que es un circuito con varias ramas, ¿sí? Y acá, ¿qué aplicamos? De nuevo aplicamos la ley de Hopkinson, si lo tenemos que resolver. Acá podrían tener diferentes secciones, por ejemplo, la rama del medio, que le pusimos 2, ¿sí? Podría tener una sección distinta de la 1 y la 3, por ahí es típico 1 y 3 de la misma sección y la 2 con otra sección. Bueno, ¿y acá qué está pasando? Y bueno, uno ya se da cuenta ahí, obviamente, el flujo magnético, el flujo 1, tiene que ser igual al 2 más 3, ¿sí? ¿Está bien? O sea, hay dos ramas. En una rama está la reluctancia del 2 y en el otro la del 3. Y la reluctancia 1 queda en serie, listo. Y después combinamos las reluctancias para armar la reluctancia total. O sea, esto se trabaja exactamente igual que un circuito eléctrico, ¿sí? Bueno, es nada más para mostrarles cómo era la aplicación de la ley de Hopkinson, para que lo vean. Ahora, bueno, todo muy bonito, pero hay que hacer algunas correcciones. Las correcciones básicamente son tres cosas. Una, no todo el flujo. O sea, acá ¿se acuerdan que habíamos puesto la ley de Ampere? Había una bobina que tenía un campo magnético H, y si ustedes se fijan, las líneas de campo no se cierran todas por adentro del material magnético. Va a haber algunas líneas, las menos, que van a ir por afuera, así como están representadas aquí. Eso se llama flujo disperso. Es un flujo que no va a circular por el circuito magnético, ¿sí? Va a circular en la bobina. En general es lo que nosotros ponemos como autoinductancia, ¿no? La autoinductancia es esa, ¿no? Bueno, luego tenemos el entrehierro. En el entrehierro ahora les voy a mostrar lo que va a pasar, es que las líneas de campo no se mantienen tan derechitas, sino que hacen como una forma de una pancita. Vamos a ver cómo contar eso. Y el tercer fenómeno es que el núcleo, si estamos trabajando en alterna, no es macizo, sino laminado. Entonces vamos a ver cómo incluir cada una de estas cosas. El flujo disperso, ¿con qué tiene que ver? Bueno, va a haber, miren la transparencia anterior, ahí que se vea bien, hay un flujo total que estamos produciendo. Ese flujo tiene flujo disperso, que sería este, más flujo útil. Todo es el flujo total, ¿sí? O sea, la fuerza magnetomotriz tiene que aportar los dos flujos, pero no todo me queda como
queda en el circuito magnético, ¿sí? Entonces, para el cálculo, lo que hay que hacer ahora hace al revés, uno parte de un problema donde le dicen, bueno, hay que conseguir tal flujo en el hierro. ¿Y qué hace? Dice, bueno, para conseguir este flujo voy a tener tal porcentaje de disperso. Tiene que sumar eso más, o sea, calcula todo con el flujo útil y tiene que sumarle un porcentaje más del flujo para tener en cuenta la dispersión. Eso es lo que se llama el coeficiente de dispersión, ¿sí? Eso lo van a tener en algunos problemas. Luego tenemos el tema del apilado. ¿Qué sería el factor de apilado? El laminado del núcleo. Para evitar pérdidas en el hierro, lo que tenemos es distribuido, el núcleo en vez de ser macizo, el núcleo está compuesto, como se ve en la foto de arriba, por chapas de hierro separadas por material aislante, ¿sí? Bueno, esto es para evitar que se formen caminos de circulación de corriente eléctrica, ya se los voy a explicar en otro video. Entonces, en general, en corriente alterna los núcleos son laminados. Fíjense el núcleo de arriba, ¿no? Es como ese que habíamos visto con 3 columnas y todo laminado. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Es que la sección real del hierro no es toda la sección geométrica del material, sino que es menos porque está el aislante. Entonces, eso es lo que contamos en el factor de apilado, ¿sí? Factor de apilado es la sección del hierro sobre la sección geométrica, ¿está bien? ¿Sí? Esto para los cálculos también nos va a hacer falta, es decir, ¿con qué sección calculo? Y el último efecto que les quería mencionar era el efecto de la sección del entrehierro. ¿Cómo es el efecto de la sección del entrehierro? Esto que les decía, las líneas de campo magnético en el entrehierro, como hay aire, es todo aire, van a tender a dispersarse un poco como está dibujado acá, ¿no? Entonces, en realidad, para contar este efecto, lo que se hace se considera que la sección del entrehierro es un poquitito más grande que la sección del material. O sea, fíjense, se le suma a las dimensiones que tiene el núcleo, fíjense que en este caso son A y E, se le suma la altura del entrehierro. ¿Está bien? Y ahí en el entrehierro consideramos esa sección. Por último, para cerrar esta parte de circuitos magnéticos, quería mencionar una fórmula y explicarles dónde sale, algo que vamos a usar mucho en máquinas eléctricas, que es, tenemos un circuito magnético como este, le aplicamos una tensión y si lo que aplicamos es alterna, lo que se genera en el núcleo es un flujo magnético alterno. ¿Sí? Y si el flujo magnético es alterno, podemos aplicar, es un flujo como ese, ¿está bien? ¿Sí? Un phi por 0 omega t. ¿Qué pasa cuando aplicamos un flujo como este? Bueno, tenemos un bobinado, el que tenemos representado ahí, en el que está aplicado un flujo magnético variable. Entonces hay una variación del flujo concatenado en el tiempo, ¿sí? Que sería menos n de phi de t, ¿sí? ¿Esto qué nos da? Bueno, seguimos trabajando, derivando seno, etcétera, nos da n omega phi por coseno omega t. Fíjense que nos da una tensión inducida, la tensión inducida tiene esta fórmula, bueno, es senoidal, ¿sí? Con un desfasaje. Esto ya sabemos que hay un desfasaje en materiales magnéticos. Pero también lo interesante es que fíjense que hay un valor de pico, ¿no? El valor de pico es NW phi pico. ¿Sí? W era, ¿qué? 2πf, ¿no? Depende de la frecuencia que aplique acá. Bueno, entonces fíjense, si esto, el valor eficaz de esta tensión, ¿cuánto va a ser? El valor de pico de raíz de 2. Bueno, tenemos la formulita, reemplazamos W recuerden que es pulsación eléctrica, por 2πf nos queda N 2πf por phi pico, sobre raíz de 2, que es esta raíz de 2, y este 2pi sobre raíz de 2 da 4,44, y nos queda esta formulita. Valor de la tensión, ¿dónde está la tensión inducida? La tensión inducida es una tensión que es variable en el tiempo, como tiene la formulita ahí, que está distribuida en el bobinado. ¿Y la tensión inducida qué va a ser? Bueno, va a dar esta formulita, 444 NF phi pi. Bueno, acá hay una cosa interesante. La tensión inducida depende del flujo, ¿sí? O el flujo depende de la tensión inducida, porque fíjense, miren qué sucede.
Ustedes tienen una tensión U aplicada y hay una tensión inducida E. Si yo recorro esta malla, U tiene que ser igual a E. No hay otra forma. ¿Sí? Y entonces, el valor, bueno, son iguales instante a instante. El valor de la tensión que aplico, que es externa, va a ser igual a 4,44 NF phi pico. O sea, nosotros vamos a relacionar el valor máximo de flujo con la tensión. ¿Está bien? Eso es algo que lo vamos a ver mucho en las máquinas. Todo efecto que tenga que ver con el hierro va a estar relacionado con la tensión aplicada. ¿Está bien? Y les quería mostrar esta fórmula. 444 NF. Bueno, ya estamos con la parte de circuitos magnéticos, por lo menos un repaso. Ustedes tienen guías de problemas que pueden hacer, pueden practicar, pero más o menos era una idea para que lo tengan fresco para lo que sigue, que es máquinas eléctricas. Bueno, nos vemos en las próximas clases y quedamos a su disposición para las consultas y preguntas que nos quieran hacer.